cabe entonces revisar qué propuestas y qué respuestas se han dado y se están dando desde los distintos actores gubernamentales y no gubernamentales para evitar la instalación de un sistema global de vigilancia en Internet, para proteger la privacidad de los ciudadanos y para asegurar el desarrollo de estrategias de seguridad que estén a tono con los estándares internacionales de derechos humanos. Creo que debemos tener claridad y debemos demandar claridad sobre los objetivos, los límites y los principios sobre los que operan esos sistemas de vigilancia, así como avanzar en el establecimiento de mecanismos de control y de fiscalización orientados a limitar los abusos y las atribuciones de los poderes políticos y corporativos. Los expertos y panelistas que están en esta mesa nos van a plantear su mirada sobre la vigilancia desde distintos ángulos. Creo que esa es la riqueza de este panel, porque contribuye en efecto a darle una mirada multidisciplinaria y holística a estos diversos y complejos tentáculos de la vigilancia masiva, así como esperamos que nos permita avisorar ciertas respuestas, ciertas soluciones que deben implementarse en los niveles, sobre todo en el nivel nacional, pero también en los niveles global y regional. Bueno, contamos con un panel de lujo, como se habrán dado cuenta. Vamos a empezar con Sally Burch. Sally nos va a hacer una introducción general al tema de la vigilancia y su relación con la gobernanza de Internet. Ella es periodista británica, reside en Ecuador, es directora ejecutiva de la Agencia Latinoamericana de Información ALAI. Publica frecuentemente artículos sobre comunicación, derecho a la comunicación y a la información y movimientos sociales, también sobre mujer y comunicación. El tema de alguna manera saltó a la vista, no con Edward Snowden, sino luego de la caída de las Torres Gemelas en 2001, cuando Estados Unidos apresuró la adopción del Patriot Act, la ley con el argumento de que es necesario sacrificar derechos personales, privacidad, etcétera, para tener seguridad, ¿no? Y diciendo, y han vuelto a repetir, lo que almacenamos son solo metadatos, no estamos viendo los contenidos de las publicaciones, al menos de los ciudadanos norteamericanos. Evidentemente, Snowden puso a la vista la amplitud que 10 años después había alcanzado ese fenómeno de la vigilancia en el caso de la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad, y entre otros con la complicidad de al menos 80 empresas de Internet y otras entidades. Pero de hecho, vuelve atrás por favor, todavía no estoy ahí. De hecho, no era un secreto el tipo de vigilancia, los planes que tenía Estados Unidos. Como ven ahí, en marzo del 2013, antes de las denuncias de Snowden, el jefe de la tecnología de la CIA, hablando a la prensa, dijo: el reto para la CIA es encontrar la relevancia en el océano de información cuando algo ocurre. Su lema es más y siempre mejor. Fundamentalmente lo que tratamos de hacer es recolectar todo y guardarlo para siempre. Tenemos ya casi a nuestro alcance poder computar toda la información generada por los seres humanos. O sea, está muy claro como proyecto. Como por el año 2002, 2003, 2004, se presentó en el Congreso de Estados Unidos la propuesta de Total Information Awareness, que era como eso, ¿no? Tener toda la información. El Congreso lo rechazó de plano. Se supo luego que algunos de los proponentes de ese proyecto estuvieron entre la gente que impulsó Facebook. Ya, una manera de lograr que todo el mundo documente voluntariamente todos sus datos personales. El argumento de que son solo metadatos es un argumento en un sentido falso. Los propios jefes de seguridad reconocen que con los metadatos uno puede mapear todo lo que hace una persona y hasta les da más información que los contenidos de los mensajes. El siguiente, como dijo el general Michael Hayden, nosotros matamos a la gente basado en metadatos. ¿Sí?
Entonces, eso nos un poco ubica el problema por el lado de las agencias de seguridad. Pero hay un segundo aspecto que es el uso comercial de los datos por las corporaciones de Internet. Les extraen inconsultamente. Y la Big Data que llaman es la materia prima de la nueva economía digital. Es como un nuevo recurso vulnerable al saqueo que están sacando de nuestros países totalmente inconsultamente. Y ese problema con el Internet de las cosas, que es lo que viene ahora, va a significar multiplicar por 100 el número de aparatos que tienen acceso a Internet y de los cuales se pueden extraer información, que ya no serían tanto aparatos de comunicación, sino artefactos de la casa, del auto, en las carreteras, en los centros comerciales, etc. Estas enormes cantidades de datos que a nosotros no nos serviría, implican que quienes tienen el poder de procesar esos datos tienen una fuente de poder enorme, ¿ya? Y por otro lado, que la privacidad prácticamente dejará de existir a menos de que se logre regular quién tiene acceso a esa información, cómo se usa, etc. Un tercer punto, el siguiente, es la relación entre privacidad y democracia. Evan Moglen dice que la privacidad tiene 3 componentes: el secreto en cuanto al contenido, la anonimidad de quien envía, quien recibe mensajes, quien comunica con quién lee qué contenidos, y la autonomía para tomar decisiones libre de presiones de quienes hayan violado los 2 primeros, el secreto y el anonimato. La privacidad es una cuestión no solo personal, es del entorno social. Si yo cedo mi privacidad en una transacción con una empresa a cambio de un servicio supuestamente gratis, no es solo una cuestión personal mío, sino de todo mi entorno, porque afecta también la privacidad de las personas con quienes me comunico. Entonces, es una ecología de la privacidad. Y la falta de estos 3 componentes, secreto, anonimato y autonomía, en forma generalizada, abre las puertas a un posible totalitarismo, que es incompatible con la democracia y el autogobierno de los pueblos. El cuarto punto que quiero ver, siguiente, es la relación de todo esto con la gobernanza de Internet. En todo Estado hay una cierta tensión entre derechos y libertades ciudadanas y la seguridad y la razón del Estado debido a amenazas reales o potenciales. Y cómo se resuelve esa tensión tiene que ver con la calidad de la democracia de un país. ¿Cómo podemos encontrar ese equilibrio que no necesariamente es idéntico de un país a otro, adaptándole al contexto? Yo creo que lo que nos contó Marcelo esta mañana del marco civil en Brasil versus la ley de cibercrimen que querían aplicar es un buen ejemplo de cómo se ha resuelto ese debate en Brasil. Y creo que dentro de ese marco debería ser que se asuma como deber de los estados proteger los derechos en el ciberespacio, no solo de quienes viven en su jurisdicción, sino de todos los ciudadanos del planeta. O sea, todos los estados deberían asumir eso como un deber colectivo. Siguiente. También tiene implicaciones en el área de la tecnología, gobernanza en la tecnología. Ahí viene el debate si la tecnología es neutra. En esencia tal vez se puede usar para cosas buenas, malas, de todo tipo, pero el cómo se desarrolla la tecnología, cómo se la implementa, responde a intenciones, propósitos o a la falta de definir adecuadamente esos intenciones y propósitos. Y eso implica decisiones en la gobernanza. Por ejemplo, Snowden dice, la vigilancia masiva existe porque es muy barata hacerla. Por eso él propone
cifrar todas las comunicaciones, encriptar, porque dice que aunque se puede romper eventualmente ese cifrado, es muy difícil hacerlo, es muy caro, entonces por ende la vigilancia tendría que ser más selectiva. Siguiente. También se dice la vigilancia masiva es tecnológicamente factible porque quienes han estado tomando las decisiones técnicas pertinentes no han considerado como requisito prevenir la vigilancia masiva. O sea, la arquitectura misma con que se creó el Internet no dio prioridad a eso. Ahora vemos que fue un error. Entonces, la participación en las decisiones de gobernanza en ese marco no pueden ser dominados solamente, por ejemplo, como es el caso ahora, por empresas que tienen sus intereses particulares, sino como definimos el interés público, como dijo Rubén esta mañana. Siguiente. En ausencia justamente de acuerdos y mecanismos democráticos de gobernanza global, la única ley que se aplica es la del poder hegemónico. Y como último punto, la relación entre gobernanza nacional y global creo que es muy importante tenerlo presente, porque hay un límite a lo que se puede normar en cada país. Algo mencionó al respecto Marcelo hoy, y es importante que tratemos de incidir en estos espacios globales de gobernanza como país, como ciudadanos, ciudadanas, cómo podemos hacerlo, y sobre todo desde un país pequeño. Como dijo Marcelo, el sistema actual de gobernanza global de Internet es unilateral. Lo que se está proponiendo es un sistema que se llama multi-stakeholder, que se traduce a veces multisectorial, literalmente quiere decir de detentores de intereses, ¿ya? Pero si juntamos un montón de detentores de intereses particulares, ¿quién defiende el interés público? ¿Ya? Entonces, no es en sí una solución. ¿Cómo se va a pedir a grandes corporaciones multinacionales que adopten políticas públicas que les pueden afectar sus intereses? ¿Ya? Entonces, es un tema muy complejo. Entonces yo creo que una de las respuestas frente a eso sería que un país como Ecuador puede abordar el tema en el marco, por ejemplo, de los procesos de integración regional, como el propio UNASUR. Se está comenzando a hacer en UNASUR, pero muy paulatinamente de lo que he visto. Ok, ahora sí. Primero que nada quiero contarles que vengo con una gran responsabilidad. Vengo de Beirut, donde estuve con un grupo similar de jóvenes como de la edad de ustedes que trabajan en temas de políticas públicas, de acceso a Internet, de privacidad, de libertad de expresión, pero en circunstancias mucho más difíciles de las que ustedes están. Y la gran carga que traigo y la gran presión que traigo de parte de ellos es que resulta que los jóvenes árabes que están tratando de revolucionar y de reinventar la Internet en sus países están viendo hacia nuestra región. Ya no están más viendo hacia las soluciones que tienen propuestas en Europa o en Estados Unidos, porque lo que hizo, una de las consecuencias de las revelaciones de Edward Snowden es esa ruptura de la confianza, esa ruptura de la credibilidad que el norte tenía hacia los países del sur global, digamos, y hacia los países en transiciones a democracias. Entonces, es un reto bastante alto, porque nosotros que estamos en una región en paz y que estamos en una región que bien que mal nos permite un espacio de actuación mucho más amplio que el que tienen esos jóvenes o que el que tiene África con 19% de conexión a Internet, nos coloca en una posición bastante, ya no es solo de responsabilidad nacional ni de responsabilidad regional, sino que responsabilidad de liderar un cambio mundial en el tema. Entonces, quiero compartirles unas reflexiones acá y voy a centrar toda mi presentación en precisamente Latinoamérica, porque creo que es el único continente en el mundo donde todavía algo se puede hacer, pero depende de todos.
Pues son casi ya 18 meses desde las revelaciones del espionaje masivo y dirigido de la NSA. Este espionaje no se dio solo por un país, sino que es un entretejido de colaboraciones entre distintos países. Me imagino que ustedes ya están aburridos de oírlo y oírlo una y otra vez, pero solo para recordarlos. Es este espionaje masivo a escala mundial coordinado por la NSA, pero de que también toman parte Australia, Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda, así como otros países como Israel, Colombia, Suecia y otros muchos más que no nos hemos enterado todavía. Nos hemos enterado como la vigilancia bajo la excusa de seguridad nacional es utilizada para obtener ventajas en negociaciones diplomáticas como las que Pilar nos estaba explicando hoy. O sea, muchas veces nosotros creíamos que o nuestros negociadores eran pésimos en las negociaciones internacionales o que eran unos vendidos. Bueno, puede ser que sean incompetentes y vendidos en algunos países, pero lo cierto es que, tristemente, para estas negociaciones de alto nivel, los diplomáticos de nuestros países estaban... El oponente ya sabía todas sus cartas en avance, y esa es una de las revelaciones que nos enseñó Edward Snowden. Pero no solo eso, las actividades de vigilancia ilegal por este grupo de países en Latinoamérica se extendieron a actividades de inteligencia estratégica sobre los sectores industriales y energéticos en el país. Parte de los escándalos más grandes en el tema fue el espionaje contra Pemex, la empresa petrolera en México, y contra Petrobras en Brasil. Vimos también cómo se ha abusado de la inmunidad de sedes diplomáticas en las principales capitales de Latinoamérica, porque supuestamente una embajada es un lugar para promover y para facilitar el intercambio pacífico y ético entre países. No es un lugar donde un país tenga una carta libre, donde haya una tarjeta verde para realizar cualquier cosa que se les dé la gana adentro. Y como parte de los documentos revelados por Edward Snowden muestran, países como Guatemala, como Ecuador, como Colombia, como México, tenían en sus mismas capitales centros de recolección de información puestos ahí sin que nadie les autorizara, con personal realizando actividades activas de recolección, intercepción y análisis de datos de ciudadanos que no son ciudadanos de sus países. O sea, están abusando la hospitalidad de ciertos países para realizar estas actividades. Sin ir tan lejos, aquí en Quito existe o existía, si ya fue desmantelado no podemos saberlo, porque no hay ni siquiera la posibilidad de ir a verificar la sede de donde supuestamente este centro de recolección está. Un sofisticado centro de recolección y captura de datos operando en absoluta impunidad. E impunidad es un tema que debemos recordar aquí, porque Edward Snowden está en Moscú, no puede regresar a su país. David Miranda es aún sospechoso de actividades terroristas por alegadamente transportar información a periodistas para publicar información de interés público, pero ninguno de los agentes que están involucrados en violación masiva de los derechos humanos de millones y millones de ciudadanos en el mundo está siquiera siendo sujeto a investigación en ningún país. Entre parte de las revelaciones está también ya la enseñé toda. Bueno, es como los estándares de seguridad han sido manipulados en una perversa alianza público-privada para la vigilancia mundial, porque los países no lo pueden hacer solos. O sea, las agencias de inteligencia tienen limitados recursos y limitadas operaciones y no pueden ir más allá de lo que pueden, pero aún a sabiendas o aún, como ellos dicen, sin saberlo, compañías norteamericanas de las que nosotros somos totalmente dependientes han diseñado sus sistemas y sus equipos de una manera que son vulnerables a cualquier clase de ataque. Entonces el ataque se da a múltiples niveles, se da en los cables por donde la información transita, ahí es un punto de intercepción,
Si ustedes vieran el mapa del cableado de cómo Latinoamérica se conecta a Internet, verían que casi toda la información pasa por Estados Unidos. También se da con los aparatos y el software que usamos. O sea, estos aparatos que nosotros usamos, casi todos son producidos por compañías que tienen compromisos bajo de agua secretos con la NSA y con otras agencias de inteligencia. Se da la manera más económica para espiarnos. Antes habían operaciones sofisticadas de espionaje dirigido a cierta persona. Con el desarrollo tecnológico y la capacidad de tenernos a todos conectados, vino la capacidad de tenernos a todos vigilados. Entonces es más fácil y más barato para las agencias de inteligencia producir aparatos súper vulnerables y producir software súper manipulable que permita vigilarnos a todos, porque por si acaso alguno tal vez se le ocurra alguna vez delinquir, yo ya voy a tener un file, yo voy a tener un expediente así de grande acumulado de todas las actividades que esta persona ha hecho. Y eso se ha combinado también con la posibilidad de recolectar datos y almacenarlos por cualquier cantidad de años, que se ha hecho más y más barato. Bueno, básicamente el punto en el que estamos ahora es que estamos siendo sospechosos de crímenes que ni siquiera hemos cometido, todos en nuestro territorio, ya no solo en nuestro territorio, en nuestra casa, ya no solo en nuestra casa, sino en la privacidad de nuestro cuarto y en la privacidad que nosotros creíamos que existía entre lo que pensamos y lo que ponemos en el monitor. Bueno, ¿cuál es la relevancia para Latinoamérica de este debate? El debate de la vigilancia es crítico para Latinoamérica, no solo por cuestiones de privacidad, se da por cuestiones de soberanía, respeto de los derechos humanos, la libertad del pensamiento y la democracia. Si vemos la foto de estos líderes latinoamericanos, ustedes pueden ser de la corriente ideológica que quieran, pero estos líderes latinoamericanos han sido súper valientes en tomar pasos en contra de las políticas impuestas a nuestra región, como la guerra contra ciertas drogas, como temas de migración, temas de soberanía, temas de desmilitarización de regiones, y esos temas van absolutamente en contra de lo que los países que están vigilando a todos quieren. Y la posibilidad de tener a nuestros líderes y a todos los ciudadanos vigilados les dan herramientas perversas de control político a países que no van a ver nunca el interés público de nuestros ciudadanos, sino que el interés público el interés privado económico de ellos, básicamente. Desafortunadamente Latinoamérica no es perfecta. Desgraciadamente el discurso antiterrorista que Sally explicaba y esa guerra contra ciertas drogas, que no es realmente nuestra guerra, ha desviado y ha desorientado la agenda de seguridad de la nación y ha hecho que creamos que tengamos la falsa idea que estamos más seguros y que hemos pasado una etapa de democratización, cuando realmente eso no ha sido cierto. Entonces, para Latinoamérica diría que son tres cosas. Una es otra afrenta más a la soberanía de las naciones latinoamericanas, un tema de seguridad y también una violación masiva impune a los derechos humanos del pueblo latinoamericano. Este fue parte del discurso de Dilma Rousseff ante las Naciones Unidas, y la parte a la que quiero hacer énfasis, porque me queda poquito tiempo para exponer, es el derecho a la seguridad de los ciudadanos de un país nunca puede garantizarse por medio de la violación a los derechos humanos de los ciudadanos de los otros países. Esto es la NSA hoy. Y el discurso que hemos visto de activistas alrededor del mundo es un discurso individualista y un discurso centrado a los ciudadanos de Europa y a los ciudadanos de Estados Unidos, cuando realmente la lucha y la batalla por los derechos humanos en Internet solo va a ser un instrumento de liberación y de libertad y de democracia cuando todos los que estamos conectados a la red seamos tratados bajo los mismos estándares.
y no porque yo practico la religión musulmana o porque yo estoy ubicada en un país donde pasan ciertas cosas que atentan contra la seguridad como terrorismo, o porque yo me estoy conectando desde un país pobre, voy a ser tratado bajo distintos estándares. Y ese es un tema importante para hacerle recordar a nuestros líderes políticos. Este fue un acto de valentía de Dilma y de Evo ante las Naciones Unidas, pero el problema que tenemos ahorita es mucha plática, mucho discurso y poca propuesta. También los ministros de Asuntos Exteriores es muy fácil expresar consternación, es muy fácil demandar explicaciones ante esto, pero ¿qué sigue después? Lo que sigue después es lo que tenemos pendiente aquí. Lo que sigue después, lo que necesitamos hoy es un diagnóstico consistente y transparente del problema. Necesitamos que nuestros líderes políticos nombren encargados, así como hay relatorías especiales en Naciones Unidas, podríamos tener unos relatores especiales de Latinoamérica para hacer un diagnóstico profundo del problema en el que estamos, para hacer un diagnóstico de cómo nuestros gobiernos están comunicándose, cómo están asegurando la infraestructura crítica de nuestros países y cuál es el plan hacia adelante. Sí sabemos que todos estos mecanismos están desarrollando ciertos planes alrededor del tema, pero sí, tenemos a ALBA, OEA, CIECA, CELAC, UNASUR, Mercosur y la ONU. Pero el problema que tenemos es que la misma opacidad de siempre y la misma desconexión con el interés público y el público en general hace que no sepamos qué está pasando dentro ahí y no podamos. Creo que este es un problema que abarca más allá del gobierno, que nos involucra a todos, a movimientos sociales, a partidos políticos, a sectores específicos que se ven especialmente afectados por la vigilancia, como los abogados que no pueden preservar su confidencialidad con el cliente, como los médicos, es un problema de interés público que involucra a distintos sectores y que necesitamos involucrar a todos esos sectores para arreglarlo. Entonces, aunque UNASUR, Mercosur y CELAC propusieron ciertas medidas, tanto en el Consejo de Seguridad Regional como dijeron que iban a proponer un plan de trabajo alrededor del tema, nosotros desde sociedad civil todavía no sabemos, no tenemos la más remota idea de qué está pasando ahí. Y tenemos toda la buena voluntad del caso para llevarlo a todos estos foros de la mejor manera posible. Y como digo, desde la reacción latinoamericana ha sido de las más progresistas y congruentes, pero hasta este momento no es más que palabras. Para traducir estas palabras, creo que tenemos que empezar con una agenda coordinada regional y empezar a ver a estos estados que valientemente reclamaron explicaciones y pidieron un cambio en el tema como aliados y no como oponentes. Pero también implica que los estados abran el debate y abran el espacio e inventen activistas y expertos a la mesa para poder proponer las mejores soluciones del caso. Las soluciones van en todos esos niveles. La sociedad civil puede realmente beneficiarse de una estrategia regional inclusiva y no debemos olvidar que los problemas más serios de la región y los problemas más tristes de la región no se han resuelto con la vigilancia que los países están implementando. Estamos en una región más militarizada que nunca y entonces el problema de que todos seamos sujetos de vigilancia se complica, porque si las dictaduras del pasado en Latinoamérica hubieran tenido la capacidad que la vigilancia les da a todos hoy, estaríamos todos, todo el disenso se hubiera desaparecido por completo. Esta es una foto solo para dejarlos, es un tema que moviliza a la gente joven. Esta es una foto de Hungría hace unas semanas por un incremento de unos impuestos en tema de internet, pero eso fue una mala interpretación del tema, porque realmente lo que los jóvenes no querían es que el medio por el cual se comunican y el medio que están usando para oponerse a un gobierno mucho más dictatorial les sea removido de las manos. Pienso que eso pasaría. Escenas similares hay en México de todos los estudiantes reclamando al gobierno explicaciones por los jóvenes desaparecidos.
Y bueno, ella fue una líder valiente en este tema, pero ahora viene nuestra responsabilidad como ciudadanos para la demanda política a nuestros líderes locales, a los parlamentarios y a los presidentes de turno en arreglar el problema, y la posibilidad de hacerlos ver que es una ganancia política para ellos poder hacer algo bueno. Y bueno, es muy sexy coquetear con estas nuevas tecnologías de vigilancia. Este es el ministro de Gobernación de mi país, Guatemala, súper emocionado con su nuevo dron. Ese nuevo dron, solo para que vean la dimensión del problema y cómo la carencia de reglas nos puede llevar a supresión del derecho de asociación y el libre manifestación. Nosotros tenemos en Guatemala identificación biométrica. Hay una base de datos incluso de niños que tiene todas las caras de todos. Con este dron, desde distancia, desde el cielo, en una manifestación, pueden escanear las caras de todas las personas que están en una protesta. Y en cuestión de minutos, tener todos los expedientes de de esas personas que están en la protesta y saber quién está en determinado lugar. Y eso va a un expediente que se acumula. Luego pueden ir al Facebook, pasar el mismo reconocimiento facial y encontrar a todas las personas, a todo el network de estas personas identificadas ahí. Mi país no es un país democrático. En cuestión de minutos pueden suprimir totalmente el disenso. Queremos que nuestros gobernantes tengan esto sin regular y queremos que en Latinoamérica sigan proliferando esas cosas, o queremos proponer un futuro distinto. ¿Queremos ser una región ejemplar y países ejemplares, o queremos ser solo los principiantes o queremos copiarle el modelo a la NSA? Tenemos dos opciones aquí: un modelo de una sociedad en paz, basada en justicia social y respeto a los otros y a la privacidad y los demás derechos humanos que vienen con esto, o queremos ser como feliz por el control que puede ejercer en otros. La opción es a tomar la decisión, la tenemos que tomar ya, y no nos podemos demorar más, porque la oportunidad política está aquí y está ahora. Esto se va a pasar en 6 meses, ya no va a ser un tema relevante. Y mientras, nos queda la encriptación. Sí. Sé que pueda tener esta vez muy poquito tiempo, pero un poco precisamente lo que dice Valeria. En este punto, Colombia quizás para la región es uno de los países, entre comillas, de mostrar, y eso es un problema, porque la situación colombiana no ha sido la mejor, y en materia de seguridad y privacidad tenemos todavía muchísimos problemas. Empezaría con una línea temporal, y a medida que vaya pasando la presentación voy a pasar por varios años. Empezaremos 2009, cuando fueron quizás el mayor escándalo en el país, y yo creo casi que de la región, que fue el escándalo de las chuzadas del DAS. Básicamente teníamos un departamento administrativo de seguridad que dependía solamente de presidencia de forma directa, y en 2009 se destapó que este departamento administrativo de seguridad había estado espiando, había estado persiguiendo, había estado interceptando las comunicaciones de activistas de derechos humanos, de personas que estaban en la oposición, incluso de las altas cortes. Y a raíz de la investigación que fue destapada desde los medios de comunicación, 2 años después se logró cerrar el DAS y pues pasar a dar a la apertura de una agencia nacional de inteligencia. En principio se supone que debería ser mejor, pero pues quisiera mostrar lo que pasa este año, 2014. 3 años después de que terminó supuestamente la problemática del DAS, nos arrancamos el año con toda otra historia de interceptaciones. A nosotros coloquialmente lo llamamos chuzadas en Colombia. Entonces pues tenemos toda una historial de chuzadas este año que está siendo realizada. Al comienzo del año se destapó una fachada de inteligencia militar
que realmente operaba, y esto para nosotros fue gravísimo como activistas que trabajamos en software libre y otras áreas, porque realmente esta fachada utilizaba de fachada un hackerspace, y eso fue muy grave para uno que es activista de esa área. Con el paso del tiempo se logró esclarecer a partir de las investigaciones que se hicieron que el objetivo que tenía esta fachada de forma bastante cruel eran los negociadores del proceso de paz en Colombia, en La Habana, 50 años después de guerra, y todavía los estamos espiando para saber qué es lo que están discutiendo, y pues eso ha estancado y ha generado crisis dentro del proceso de paz. Y además después hubo otro escándalo adicional hacia mitad de año, donde el principal oponente del actual presidente y en ese momento candidato estaba también utilizando mecanismos de interceptación a esos mismos negociadores del proceso de paz como parte de una estrategia política que le daba información a él para su política de campaña. Obviamente estos procesos todavía están en investigación. Hasta ahora está la Fiscalía llamando a indagaciones y mirando qué es lo que pasa, pero básicamente de entrada lo que podemos decir es que la situación no ha cambiado en los últimos 5 años. Entonces, ¿qué tenemos? Por otro lado, cuando arrancó el 2011 y que se presentó la ley Lleras, que en este caso es la ley que regulaba o que pretendía regular la responsabilidad de intermediarios y poner un mecanismo de remoción equivalente al de DMCA, lo que estuve explicando un poco en la mañana con el TLC. Cuando esta ley salió a discusión, nosotros armamos un colectivo de personas para oponernos a esta ley, y pues obviamente usamos internet y todos los medios digitales para presentar nuestros argumentos, para aportar a la discusión, para expresarnos, para crear y compartir información y tratar de participar en lo que nosotros creemos que es un ejercicio democrático, y creamos un colectivo que es Red para Todos. Blog, Twitter, Facebook, YouTube, todo lo demás, muy bonito. En ese mismo tiempo, pues no solamente estábamos nosotros tratando de expresarnos, sino que también surgieron otros grupos que expresaron su frustración con actos que algunos calificarían de violencia. Entonces esta es la página del Congreso de la República de Colombia, y esta es una captura de la página del Congreso de la República en 2011, el viernes 20 de mayo, cuando Anonymous hizo un deface. Y para muchos el hecho de que ellos hayan hecho eso era un problema, porque básicamente esto fue lo que instauró la posibilidad de que dijeran: estos grupos están atacando la infraestructura de la nación. Entonces, en 2011, en ese año, se presentó la ley de inteligencia y contrainteligencia, y la idea de esta ley en principio era que no se volvieran a presentar los problemas del DAS. En 2011 también se presentó el documento COMPES 3701, que daba los lineamientos de la política para ciberseguridad y ciberdefensa de Colombia. Pero uno esperaría que los dos documentos estuvieran relacionados. Sin embargo, cuando uno mira lo que pasa con el documento COMPES, es que la motivación está dada es por los ataques de Anonymous a la infraestructura de las páginas web del Estado, y por lo tanto ellos dicen que ya que se dio un ataque en el marco de la protesta por la ley Lleras, entonces se necesita hacer un reforzamiento de los sistemas de ciberseguridad y por lo tanto plantear toda una política nacional de ciberseguridad y ciberdefensa. Y pues esta es realmente la situación. ¿Cuál es el problema general? El discurso de ciberseguridad y ciberdefensa no incluye las discusiones sobre derechos humanos y se suele centrar en garantizar la seguridad nacional y no garantizar la privacidad y la seguridad de los ciudadanos. Ante esto, entonces, tenemos en este momento una ley de inteligencia y contrainteligencia que ya está en rigor, donde hay recolección,
procesamiento, análisis y difusión de información. De hecho, nosotros tenemos el peor panorama de la región, tenemos 5 años de retención de datos por ley para todos los ISPs, entonces todos los metadatos de conexiones de internet, llamadas telefónicas, ubicación de nuestros teléfonos celulares y por ende de nosotros están retenidas en las empresas prestadoras de servicios de internet durante 5 años. Obviamente ellos plantean que el objetivo de tener esta información es proteger los derechos humanos, prevenir y combatir amenazas internas o externas, pero obviamente en el momento en el que ellos dicen que los activistas son una amenaza más dentro del sistema de ciberseguridad, entonces en este momento yo soy una amenaza y pues obviamente los historiales de mis 5 años de conexión es algo que muy probablemente estén mirando. Es fuerte. Así que básicamente en la realidad lo que tenemos es que activistas de derechos humanos, opositores políticos, altas cortes son víctimas de vigilancia selectiva, interceptación de comunicaciones y pues ante eso nosotros decidimos empezar a actuar. Esto fue en febrero de 2014 porque ya no queríamos quedarnos más callados. Después de las revelaciones de Snowden se formó todo un movimiento internacional, nosotros decidimos hacer parte de este movimiento, pero localizarlo porque sabemos que el problema en Colombia es particular, entonces tenemos desde un video que explica cuál es el problema de la vigilancia masiva en internet, un afiche y lo pusimos por todas las calles de Bogotá y una página web que es la de Internet Sin Chuzadas, donde hemos estado tratando de llevar documentación, imágenes y otros y artículos sobre el tema. Paralelo a eso, pues obviamente si nosotros como sociedad nos movemos, pues también el gobierno se mueve. El presidente Santos anunció la creación de una comisión para estudiar una estrategia de seguridad cibernética, eso es prácticamente fue al tiempo y lo que nosotros decidimos hacer era que no podíamos dejar pasar la oportunidad y decirles como si ustedes quieren hacer esa comisión, nosotros queremos ser parte de la comisión como sociedad civil. Entonces tanto la Fundación Carisma como otras fundaciones, organizaciones de sociedad civil pedimos participar en esa comisión, más o menos lo logramos. Tanto que ya para mayo de 2014 se presentó el Foro de Seguridad y de Defensa Cibernética y en el foro inicialmente había sido solamente convocado gobierno, academia de empresa privada y nosotros exigimos que también estuviera sociedad civil y logramos tener un panel completo dentro de este foro para discutir la problemática desde la defensa de los derechos humanos y cómo también debería garantizarse la privacidad y la seguridad de los ciudadanos en este tipo de estrategias. Siguiendo con esa misma ruta, entonces ya en esta especie de coalición que hemos tenido que armar, pues hemos llevado a cabo varias actividades. Uno fue un foro internacional sobre ciberseguridad y derechos humanos en Colombia que hicimos para septiembre. También Colnodo presentó como parte del caso de análisis para el GISWASH el caso del hackeo de la información del proceso de paz en Colombia y de Justicia presentó un documento sobre vigilancia de las comunicaciones en Colombia que da cuenta del estado actual. Obviamente pues la contraparte que sería el gobierno también ha seguido avanzando, entonces ya esto fue la semana pasada que se dio un foro sobre seguridad internacional y diplomacia en el ciberespacio al que ya nos invitaron, no como ponentes, pero por lo menos sí a participar y a escucharlos, y pues la discusión sigue. Pero mientras la discusión sigue uno no puede quedarse cruzado de brazos y eso creo que acá lo compartimos varios. Necesariamente tenemos que seguir reforzando la posibilidad de utilizar herramientas que nos ayuden a mantener la seguridad del anonimato, entonces eso hace parte de una batería también de movimientos internacionales que están trabajando por lo mismo, Tactical Tech, la Electronic Frontier Foundation y otras organizaciones. Pero también hay una pelea que tienen que darse dentro de la esfera pública. En eso está, por ejemplo, tratar de que se adopten o por lo menos se discutan los principios internacionales sobre la aplicación de los derechos humanos a la vigilancia de las comunicaciones y también promover estándares que protejan la privacidad.
Digamos que en esa tarea es en la que estamos por ahora y pues espero que de algo funcione la experiencia que tenemos en esto. Yo, como ven, vengo aquí a contarles básicamente los temas que nosotros tratamos fundamentalmente desde la Cancillería, que es donde yo me desempeño. Yo aquí no les vengo a traer ninguna postura oficial del gobierno del Ecuador. Yo no soy ninguna autoridad, soy simplemente alguien a quien, como dicen ustedes, le han hecho cargo de algunas cuestiones allí dentro. Por dos razones no traigo una postura oficial. En primer lugar, porque intentaré articulárselo durante la presentación. Desde mi punto de vista muy personal, no existe todavía una postura única del gobierno ecuatoriano y, por supuesto, del Estado respecto de la problemática que estamos tratando aquí hoy. Y en segundo lugar, pues en fin, hoy es uno de esos días en los que yo me sentiría muchísimo más cómodo en la audiencia, escuchando todo lo que los compañeros tienen que contar. Yo apenas llevo con 2 añitos encargado de esta cuestión y creo que soy totalmente neófito, pero en todo caso yo agradezco la oportunidad para que podamos compartir los conocimientos, las experiencias desde cada lado y sobre todo podamos avanzar en la construcción de esos ámbitos estables de debate que creo que son tan necesarios, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, a mí me gusta empezar por aquí. Alguien comentaba, me parece que fue Sally o Renata, la cuestión de la infraestructura, y yo creo que si vamos a empezar a hablar de cuestiones de geopolítica y cuestiones de lo que es la postura del Ecuador, tanto al interno del país como hacia afuera, que es básicamente el pedido que se me hizo de presentaros hoy día, creo que es importante contar con esta idea bien clara de cuál es la profunda dependencia y la profunda situación de vulnerabilidad derivada de esa dependencia que tenemos simplemente por cómo está distribuida la infraestructura, cómo está instalada la infraestructura que nos conecta a unos con otros y sobre todo cómo se nos conecta con, siguiente por favor, a mí esta me gusta mucho más, o sea, obviando, digamos, cuáles son los señalamientos de cuáles son los ámbitos donde la NSA tiene capacidades estables de observación, de vigilancia. Creo que se ve mucho más claro cuál es, digamos, la centralidad de los Estados Unidos y de Europa también en la cuestión de la infraestructura y, por tanto, de forma derivada de cómo se maneja la cuestión de la red, de cómo se, de alguna manera, para entender cuáles son las limitaciones que tenemos simplemente para desarrollar todo el potencial que está implícito y todavía en desarrollo en la red global, ¿no? Siguiente, por favor. Quería hacer una serie de consideraciones previas simplemente para enfocar un poquito cuáles son los mensajes que yo les quería transmitir. Yo creo que esto ya lo han tratado en la mañana, pero en todo caso quería hacerlo explícito. Básicamente lo que yo distingo son 2 grandes enfoques respecto de la cuestión de la ciberseguridad, ¿no? Y la cuestión de a quién afecta, como decía antes también, tanto Renata como Pilar. Es decir, si tenemos más bien un enfoque en cuestiones de seguridad o más bien un enfoque sobre cuál es la afectación efectiva que padecen los ciudadanos y también los gobiernos y los estados. Hay, por un lado, un enfoque en la cuestión del cibercrimen y el ciberdelito. Y ahí, por ejemplo, contaba la compañera colombiana de este encuentro reciente que hubo en Bogotá. Allí no se habló en absoluto de cuestiones de vigilancia, no se habló en absoluto de afectación de derechos humanos. Se hablaron de cómo contrarrestar el ciberdelito y el cibercrimen y, por supuesto, también bajo el auspicio de los Estados Unidos. Luego les cuento un poquito más sobre esa cuestión, no me quiero detener aquí mucho. Y por otro lado está un enfoque en la seguridad integral, que es un enfoque que está empezando a posicionarse también en distintas instancias del gobierno ecuatoriano. Evidentemente hay instancias del gobierno que están preocupadas por la posible afectación que puedan sufrir las capacidades, la información que se pone a disposición de los ciudadanos, la información que es necesaria para el Estado y para el gobierno para funcionar, y yo creo que es un interés legítimo, es una función del Estado y del gobierno proteger esa información porque así también se protege a los ciudadanos, pero de alguna manera lo que yo creo que se está empezando a consolidar también, y por lo menos desde la Cancillería sí estamos intentando darle mucha fuerza a esa cuestión, es lo que decía también Valeria y algunos compañeros, la vigencia, la importancia de tener en cuenta en cualquier discusión y en cualquier avance que se plantee la cuestión de la afectación de los derechos humanos, o más bien de la defensa y de la defensa del ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Les decía antes, una cuestión clave es quién tiene y quién puede acceder de forma privilegiada o de prestado. Es
decir, quién tiene que utilizar redes de otros para poder transmitir y diseminar su información. Eso es una de las cuestiones claves que también querría contarles con un poquito de detalle más adelante. El Ecuador sí está presente en todos los foros de multilaterales, tanto en el ámbito, digamos, de la sociedad de la información, de la WCIS, como en el recientemente creado foro multi-stakeholder, con la reciente reunión que hubo en Brasil también. Yo asumo la crítica de Renata por la parte que me toca. Yo creo que efectivamente hay muchas palabras y hay muy pocas acciones. Es una crítica recurrente al funcionamiento y al tratamiento de los temas en el ámbito multilateral, pero yo voy incluso más allá. Es decir, mi preocupación particular es que estamos pasando de palabras a ninguna palabra, porque prácticamente ya no se habla del tema. Si ustedes ven, por ejemplo, es decir, en los meses siguientes a julio de 2013 nosotros teníamos noticias recurrentes, salían periodistas de investigación que estaban preocupados por la cuestión, había también, se mostraban periódicamente cuáles eran los contenidos de los documentos que estaba liberando Edward Snowden, por ejemplo. Digamos que había un debate, desde mi punto de vista, mucho más vivo de lo que hay ahora. De alguna manera yo creo que uno de los grandes fracasos del ámbito multilateral ahora mismo, y en particular también del ámbito de las múltiples partes a nivel global, es precisamente que no estamos consiguiendo mantener el debate vivo, no estamos consiguiendo mantenerlo presente, para que sigamos hablando de ello, ¿no? Y yo creo que es una estrategia, por supuesto, yo creo que ahí no hay que ser inocentes. En relación con lo anterior que les contaba, hay que tener muy claro, en el primer punto, en el tema de la ciberseguridad, hay que tener muy claro, precisamente con esta cuestión del ahogamiento del debate que estamos presenciando. Hay foros donde el debate está vivísimo y donde se tratan las cuestiones que interesan. El ejemplo es el que apuntaba antes Pilar, por ejemplo. Es decir, allí se está avanzando en mecanismos de coordinación, de cooperación efectiva entre gobiernos, del desarrollo de las herramientas para compartir información, para combatir el cibercrimen y el ciberdelito. Es decir, no es que estemos inactivos en todos los ámbitos. De ahí proviene también la preocupación. Es decir, hay ámbitos que son extremadamente dinámicos, pero son ámbitos en los que, como decía también antes Renata, hay una opacidad grave y además hay una confluencia de intereses absolutamente preocupante. O sea, les digo simplemente como dato, el ámbito que organizaba el evento en Bogotá era el CICTE. El CICTE es el Comité Interamericano contra el Terrorismo. Sally tenía razón, este comité se crea en el año 2000, poco antes del 11S, y después de unos meses durmiente, porque al parecer los Estados Unidos no sabían muy bien qué hacer con ello, en el 2011, después del 11S, se reactiva de forma vigorosísima. Tentativamente les digo que tienen un presupuesto anual de 9 millones de dólares, que es casi el doble del presupuesto que tiene todas las relatorías de la CIDH juntas. Y además, lo más preocupante, esos 9 millones de dólares los ponen los Estados Unidos, Inglaterra y Canadá, que son tres de los países que apuntaba también Renata antes, que son, digamos, que tienen una confluencia de intereses en este tema, ¿no? Esas cosas son preocupantes porque, como decía Renata antes también, necesitamos articular respuestas a nivel regional y ahora mismo, luego les abundaré en el tema, tenemos todavía mucho trabajo por hacer. Siguiente, por favor. En todo caso, yo comparto el optimismo de muchas personas con las que yo hablo habitualmente y dicen que el Ecuador podría convertirse en un... O sea, no voy a hablarles de una ¿cómo se dice? De esta Shangri-La donde vamos a conseguir materializar todos los avances y todos los anhelos de libertad y de derechos. Pero yo creo que sí hay algunos puntos para la esperanza. En primer lugar, tenemos un presidente que la tiene clarísima, por lo menos eso lo ha demostrado públicamente con declaraciones públicas. Hay algunas más recientes, yo simplemente me remito a estas que recogimos en septiembre de 2012, en el que se refería muy claramente a una elección, a una prioridad que se establece como política de Estado respecto de la utilización y de la producción de software libre. De la liberación del conocimiento, es decir, en esa lógica de establecer una preeminencia del ser humano sobre el capital, se establece la preeminencia de un conocimiento libre, accesible para todos, también como un elemento fundamental para el desarrollo económico y el desarrollo social de los pueblos, ¿no?
El asilo a Julian Assange, desde mi punto de vista, es un game changer. Definitivamente, que un Estado como el Ecuador, es decir, yo le quiero mucho al Ecuador y yo estoy trabajando como militante de corazón, pero objetivamente el Ecuador es un actor pequeño, es un actor que tiene muy poca palanca, tiene una relevancia geopolítica pequeña. Que hubiera decidido darle el asilo al señor Julian Assange con la que estaba cayendo en ese rato, a mí me parece que es un acto de valentía, un acto de reivindicación de la soberanía nacional y popular que yo espero que siga inspirando. A nosotros nos consta que está inspirando muchas respuestas y está también siendo un acicate para que se avance en estas discusiones con una visión distinta. Pero yo creo que eso hay que tenerlo también en cuenta a la hora de plantearse cuál puede ser una proyección en términos de defensa de la soberanía de los estados, los pueblos y por supuesto de la región. Y luego en particular hay una serie de derechos y obligaciones, es decir, preceptos que están contenidos en la Constitución. En particular menciona el artículo 66, nos referimos por ejemplo al abuso de posición dominante de determinadas compañías, que esto es por supuesto perfectamente aplicable al caso que nos ocupa. Hay disposiciones que protegen por ejemplo la neutralidad de la red en este país. Sí es cierto, y eso es una percepción que yo no solamente tengo en este tema, sino en otros también, que los principios que están establecidos en la Constitución necesitan de un aterrizaje, necesitan de una concreción efectiva para que no solamente digamos, no los aceptemos como principios y los llevemos a legislación, sino que eso se materialice después en políticas públicas. Yo creo que eso es uno de los pasos más importantes en los que además creo que es fundamental el concurso de la sociedad civil. Y a partir de ahí, en fin, como ejemplo también de cuál puede ser me van a permitir hablar en términos de pedagogía. Yo creo que también es bueno que ustedes, que tengamos en cuenta todos que hay personas que están tomando decisiones que necesitan también que se les explique la integralidad, la importancia de todos los temas que están en juego. Muchas veces, y yo lo percibo, hay ahora mismo una fase interesante en el seno del gobierno porque hay una preocupación por estos temas, existe una conciencia de que son importantes y existe además una acción propositiva, es decir, hay distintas instancias, pues les hablo del Ministerio de Defensa, les hablo del Ministerio Coordinador de Seguridad, les hablo del Mintel, les hablo de la Cancillería, pero son esfuerzos desde mi punto de vista todavía demasiado dispersos. Necesitamos concretar esa cuestión. Siguiente, por favor. Les quería, me dicen que tengo poco tiempo, voy a ser lo más rápido posible porque sí les quería de alguna manera resumir cuáles son los temas del Ecuador, la posición, los temas que articulan la posición del Ecuador, partiendo de la vigencia, de la centralidad de la soberanía digital, tanto de estados como de gobiernos y de pueblos. Adoptamos la fórmula de gobernanza democrática de Internet. No es que se sea especialmente reticente a la fórmula de las partes que detentan intereses de esa fórmula, pero sí somos conscientes de que hay intereses que se saben defender mejor en determinados ámbitos. Y yo creo que una prueba fue lo que pasó en Brasil. Había aquí algunos compañeros de los que estaban en la mesa en Net Mundial que yo por lo menos salí con bastante decepción. Yo soy consciente de que es un paso adelante muy importante, pero lo que pasó en las últimas horas para mí es un ejemplo de lo que no debemos permitir que vuelva a suceder. Se parte también de una defensa irrestricta de los derechos civiles y políticos, así como los derechos económicos, sociales y culturales. Y esto es importante porque el Ecuador también, a través de distintas instancias, intenta promocionar también, es decir, la alfabetización digital, el cierre de la brecha digital, el acceso a Internet de alta velocidad, eso también son derechos. Es decir, hablamos muchas veces de la libertad de expresión, hablamos del derecho a la comunicación, también son importantes, pero el Ecuador ahora mismo el gobierno del Ecuador está adoptando, digamos, una visión comprensiva, más amplia, en términos de que es necesario también satisfacer derechos de índole económica, social y cultural. Una cosa que, por ejemplo, se quedó fuera de Net Mundial, una condena firme, decidida de las prácticas de vigilancia masiva e indiscriminada. Y es una cuestión que también ha estado en todas las resoluciones de todos los organismos multilaterales en los que el Ecuador ha tenido ocasión de manifestar, de expresar una voluntad que luego se ha manifestado en declaraciones, que yo creo que sí sirven. Por ejemplo, en el ALBA, en el mismo julio de 2013, pocos días después de conocer las revelaciones de Edward Snowden. En la UNASUR también, incluso en la OEA. La OEA, el Ecuador, llevó la postura de condenar la vigilancia masiva y la OEA lo condenó. Siguiente, por favor. Se busca también promover acciones y estrategias que fortalezcan la ciberseguridad y prevengan el cibercrimen, pero también
ubicándonos en el ámbito de que para nosotros también es importante que se erradique la ciberguerra y se promueva la ciberpaz. América Latina es un continente de paz y también debe serlo en la red. Se quiere defender, proteger y garantizar la neutralidad de la red, como les decía antes. Se quiere dar prioridad al uso del software y el hardware libre y a su producción. Y también, muy importante, avanzar en el ámbito de la descentralización de las infraestructuras, pero también construir las infraestructuras necesarias. No podemos descentralizar si no tenemos infraestructuras propias. Siguiente, por favor. Muy rápidamente les apuntaría que hay varios ámbitos en los que tenemos que trabajar más intensamente. Un ámbito nacional, también de coordinación con distintos actores de la sociedad civil, por supuesto del sector privado y de la academia. En el ámbito multilateral, para seguir dándole, ¿no? Para seguir manteniendo el debate vivo, porque yo creo que sí es importante que haya constancia de que esto es una preocupación de los países, de los estados y los pueblos. Y me quería centrar solamente en el ámbito regional, si me deja solamente, Valeria, un minutito más, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor. Básicamente hay 3 ámbitos preferenciales de inserción del Ecuador ahora mismo. Y además estamos en una coyuntura que, por lo que les voy a contar, yo creo que es especialmente favorable para que consigamos avanzar en determinadas agendas. El ALBA sigue siendo un ámbito preferencial de relacionamiento político, de coordinación política. Allí tenemos a nuestros aliados más cercanos desde el punto de vista político, si quieren ideológico, pero también en términos de definición de intereses nacionales. ¿Cuál es el problema del ALBA? El problema del ALBA es un ámbito de coordinación estrictamente política. Hay pocos ámbitos, es decir, por supuesto que está el EcoALBA, por supuesto que está Petrocaribe, que es muy importante también para avanzar en una agenda de coordinación con los países del Caribe anglófono, que son, es decir, Caribe anglófono, Latinoamérica, es perentorio que para esta cuestión se acerquen muchísimo más. Pero de alguna manera esa es la limitación que yo le veo al ALBA. El AUNASUR. La UNASUR es un ámbito absolutamente fundamental, sobre todo a partir de que con solamente 6 años de vida ya tenemos constituidos 12 consejos sectoriales, es decir, donde se reúnen los ministros de los 12 países de UNASUR a hablar, a diseñar y a concretar la ejecución de política pública. En particular, hay un ámbito al que me querría referir, que es decir, ¿por qué es importante la integración? Se ha apuntado aquí, digamos, implícitamente, pero yo creo que también es importante señalar que la integración no solamente nos permite ser un actor más grande con mayor capacidad de negociación, sino que también nos permite desarrollar proyectos que a nivel nacional no se puede. Es decir, la acumulación de recursos, la aplicación de economías de escala, por ejemplo, para este gran proyecto del anillo de fibra óptico de los 10.000 kilómetros que va a rodear a toda Sudamérica y que va a permitir una conexión entre los países suramericanos muchísimo más intensa y sobre todo sin pasar por Estados Unidos. Eso es una cosa que se tiene que hacer a nivel regional. Y por último querría referirme a CELAC porque CELAC es un organismo nuevo y es un organismo que tiene una peculiaridad desde mi punto de vista fundamental, que es que no están ni los Estados Unidos ni Canadá. Somos todos los países latinoamericanos y el Caribe anglófono sin Canadá y Estados Unidos. Es como les digo, un organismo nuevo, todavía está pendiente de definir cuál será la institucionalidad, pero yo creo que es muy importante, no solamente para concretar determinados proyectos que puedan afectar al conjunto de la región latinoamericana y caribeña, sino también como órgano, como instancia de coordinación interregional. Les pongo otro ejemplo. En Brasil, en junio, hubo varias reuniones de UNASUR con los BRICS, de CELAC con China, de CELAC con India, de CELAC con actores geopolíticamente gravitantes. Es decir, ya no tenemos que depender de lo que nos digan los Estados Unidos para tomar decisiones. Podemos interlocutar con otros actores importantes a nivel global. So I want to start off with something that Sally said an hour ago, and she said that one of the biggest problems here is how privacy and security are opposing forces, and that they need to be balanced, and this is one of the hardest problems. Voy a comenzar con algo que Sally mencionaba hace un momento, y es acerca de cómo se están oponiendo las fuerzas de... ¿Which forces again? Security and privacy. De seguridad y privacidad. And I'm going to go one step further and say that actually they're so unstable that you can't balance them, and that's exactly what we're seeing right now. Son tan inestables que es muy difícil llegar a un balance, y esa es la cuestión en este momento. The US and the intelligence services around the world are using more and more power in order to get more and more security, or they call it security, and the invasion of privacy. There is nothing that will be able to stop that invasion of privacy. Las agencias especialmente Estados Unidos, están usando más y más fuerza en el tema, y por eso se vuelve cada vez más difícil.
And this is because of another balancing problem that we have, which is that policy and technology are also very, very hard to balance. And when it comes to the internet, we're in the case where actually technology dominates policy. Cuando se trata de Internet, al final el tema es que la tecnología le domina a la política. And what I mean with dominates is that no matter what the law says, no matter what policies are implemented, what is possible from a technological standpoint is going to determine what happens. Sí, porque de todas formas no importa lo que vaya a decir la política, al final lo que se pueda hacer con la tecnología será lo que al final rija. And we have once again an example of this. We know from history that the intelligence services in the United States and otherwise have spent over 100 years breaking the law over and over again, and the reason they do this is because they can. Lo que ha sucedido y lo que ya sabemos hasta ahora es que por más de 100 años han estado rompiendo la ley y la privacidad, y esto ha sido porque han podido. In the last few years, we have been talking a lot about internet governance, about how we should, as countries, come together and decide how the internet should be used. But the truth is, this is not going to work. En los últimos años ha comenzado el debate justamente de cómo queremos que se gobierne la tecnología, el Internet en especial, pero no va a funcionar así. I'm not saying that governance or policy doesn't have a place, they do, but in this case we've seen that technology will have to lead. No estamos diciendo que no va a haber una importancia, una posición de la parte de la política, pero definitivamente es la tecnología, según nosotros, lo que va a regir. So this is where the bad news begin, which is that the technology that we built the internet on is absolutely broken. From the bottom up, sooner or later we will have to rebuild everything. Las malas noticias es que en realidad a nivel tecnológico, desde abajo hasta arriba, desde lo más básico hasta lo más complejo, está roto y no ha sido diseñado con seguridad, ¿no? Of course, that's not very optimistic, but there is also the point that we can start doing this right now. There are small things we can do right now, and there are many things that we can start doing right now in order to start this process. Aunque parezca ser una posición pesimista, no quiere decir que no podamos comenzar a hacer ciertas cosas en especial. And several speakers before me have spoken about the need for encryption, and I want to put this forward as the one solution. We need encryption everywhere. Every single thing we do needs to be encrypted, not because encryption in itself is good, but because everything else needs encryption to be there to function. El mensaje es que en realidad todo necesita ser encriptado en ese momento. Encryption in itself is not important, but everything else depends on encryption being there. Claro, no, el tema es que la tecnología de la encripción no es lo que importa en realidad, pero sí se necesita comenzar a utilizarla. And I want to once again jump off what Sally said. She was using a quote from Evan Moglen about without privacy, there is no democracy. And I would like to extend that to say without encryption, there is no democracy. Usábamos una frase de Sally, de Evan Moglen, acerca de can you go again? sorry. Evan Moglen says without privacy there can be no democracy. Sin privacidad no puede haber democracia. But because privacy needs encryption to actually work in our world nowadays, without encryption we can't have democracy. Sin encripción no va a haber definitivamente democracia. So, what does this mean for Ecuador? What this means for Ecuador is quite complicated because of all the reasons that has been outlined by Ivan and others. Parece que en Ecuador va a ser un poquito difícil por todos los motivos que se han expresado anteriormente por Iván y por los otros. But I do think that there is a place for exactly the kind of country that Ecuador is. A small country with a progressive government,
Parece que hay un lugar justamente para un país pequeño como el Ecuador, porque es pequeño, pero con una democracia que está aportando en ese sentido. And has chosen to do very courageous things already, giving asylum to Julian Assange, helping out, and also adopting very progressive legislation and constitutions. Con una democracia y un gobierno que ha tomado pasos importantes, por ejemplo, en el tema de la protección a Assange y algunos temas mucho más específicos. So what is necessary is that a country, any country, but I think that Ecuador is the right one, takes the first step and becomes a country that actually is a proponent of privacy enhancing technologies. Por este y otros motivos, en realidad, me parece que sí es el Ecuador el ideal para hacer estas propuestas. What we see around the world right now is that more and more countries are going in the direction of adopting very harsh legislation, very harsh measures against the use of privacy-enhancing technologies. Más bien, justamente porque en otras partes del mundo se están tomando posiciones mucho más fuertes acerca de y más restrictivas acerca de la seguridad y la privacidad. We've seen Australia go down the route of I would say insane measures because of fear of terrorism from ISIS, or at least this is what they claim. Y uno de los ejemplos es justamente Australia, donde se están tomando esas medidas tan extremas justamente por el miedo, un miedo infundado sobre el tema del terrorismo y lo de ISIS. And I want to emphasize once again that these measures, they don't work. We've seen this over and over again, they don't work. They're a measure for control, for economic power, and for totalitarianism, but they're not something that work against terrorism. Son medidas que están orientadas más bien al control, pero no a solucionar el problema en realidad. So it's time for a country to take the other path, which no country in the world has done so far. Embrace encryption, embrace privacy, embrace anonymity, and go forward and actually embrace digital sovereignty. Entonces el camino que queda es justamente abrazar o adoptar todas estas tendencias acerca de la encripción y which were the last ones? Privacy, anonymity, digital sovereignty. Soberanía y encripción y todo el tema de la seguridad. Ivan mentioned cyberwar and cybercrime and all these other cyber things. The reason why we have so much trouble with these is once again the same reasons, and that's because the internet as we have it right now is full of holes. Se han presentado algunos de estos ponencias justamente porque el internet ya se ve que tiene estos huecos, ¿no? And many countries, including the US, is adopting measures for cyber peace or against cyber war and cybercrime by doing more surveillance, by doing more intrusions. But the irony of this is once again that actually going down that path is enabling exactly the kind of things that you're trying to stop. Y justamente lo que se está haciendo a nivel del gobierno de Estados Unidos y de otros es habilitando este tipo de actitudes que generan mayor problema. What's the last part, sorry? They actually enable. Ellos permiten que esto suceda. There is an interesting analogy to the war on drugs that the US has been doing the last 10-15 years, where this war has actually done a lot to create the thing that they're trying to eradicate. Y el tema es que justamente este tema de la guerra contra las drogas no ha sido realmente una solución, sino más bien ha sido un medio para implementar todo este tipo de controles. So what could Ecuador actually do concretely? Well, the first step is to be very careful about trade agreements, because trade agreements are one of those things that really tie the hands behind the back of countries trying to be progressive. El Ecuador puede tomar algunas medidas y una de ellas es justamente tener mucho cuidado de los tratados de libre comercio, porque lo que hacen es atar a los países de manos. The second thing is to take the provisions in the Constitution, especially Section 66, and really clarify and put into organic law what they mean, what
rights you get from them, and that those rights are absolute privacy and absolute anonymity. La segunda cosa es tener en cuenta y cuidar muy bien el artículo 66 de la Constitución y last part, sorry. Emphasize that in organic law these need to be emphasized, that they actually mean privacy and anonymity. Enfatizar algunos de las características que se dice en el tema de la seguridad, tener más claridad sobre ello. Sí. Avoiding data retention is extremely important as well, and we were very close to losing that battle a year ago, but it's going to come back. Data retention is one of those things that keeps getting reintroduced. Evitar justamente el tema de la retención de la data, que es un tema que se va eliminando, pero sigue volviendo a la escena, sigue volviendo a ser metido de nuevo. And finally, encourage everyone to use the encryption technologies we have today. Teach, put a lot of money into the next generation protocols and so on. There are a lot of technical measures that can be taken that a country could take right now with very little effort. Básicamente invertir en la siguiente generación de tecnologías de encripción y de seguridad, porque sí se pueden hacer cosas muy particulares. So I think that Ecuador has a place where it can actually take the lead in this, probably one of the most important struggles we have right now. Creemos que efectivamente Ecuador puede tomar el liderazgo en estos temas en este momento. El papel histórico que está jugando el Ecuador en este momento, y esto lo puedo decir, o sea, desde que empezamos, desde el 2007, cuando el presidente, 2006, antes de que sea el presidente Correa, se reunió con Starma e impulsó el apoyo al software libre desde el primer día de gobierno. Obviamente desde 2006 acá, si me preguntaban cómo estará el Ecuador en el 2014, no me hubiera imaginado estar hablando con un Windows detrás hace un rato, pero de hecho se ha avanzado, y se ha avanzado bastante, ¿sí? Hay instituciones públicas que están trabajando con software libre, en las escuelas se está dando software libre, pero necesitamos tener un cambio cultural, no solo un cambio de uso de herramientas, sino ¿por qué estoy usando software libre? ¿Qué ventaja me trae a mí el software libre y cómo puedo mejorar? Porque es importante la privacidad. Eso se habla en las escuelas, y creo que el problema es que los cambios van tan rápido que estamos en un momento en que tal vez muchos de los profesores no acaban de entender lo que es el Internet, y ahora nos enteramos que el Internet es una máquina de vigilancia, pero también una máquina de comunicación importantísima. Entonces es importantísimo llegar a ese sector en el cambio de paradigma a largo plazo. Pero también tenemos que llegar a nosotros, a los que ya pasamos por el colegio, ya pasamos por la universidad, seguimos comunicándonos y seguimos teniendo esa problemática. Pero bueno, entonces el Ecuador es un país que ha adoptado políticas en favor del software libre. Lo interesante es que no es el único, y lo interesante es que en la región, particularmente en UNASUR, es prácticamente una tendencia, ¿no? Tenemos Venezuela, tenemos Brasil, Ecuador, Uruguay, Bolivia, que son países que han tenido políticas públicas del más alto nivel en favor del uso del software libre, y tenemos países como Argentina o Paraguay en su momento, en el cuales también estuvieron apostándole al software libre. Lo dijo Iván, lo dijo también Ola, el hecho de que Ecuador haya dado asilo a Assange, tal vez somos pocos los que entendemos la trascendencia que tiene eso en la historia de la humanidad, no solo en la historia del Ecuador o de Assange, sino que lo que Assange nos ha demostrado en estos años, primero, es que con la verdad podemos cambiar el mundo, ¿sí? Publicando los secretos de los poderosos podemos realmente generar cambios en la sociedad y llegar a tener mayor justicia. Y sin embargo, un país chiquito como el nuestro le está dando asilo diplomático a una de las personas más influyentes de nuestra era. Creo que eso es algo que juega bastante importante en el papel de lo que está haciendo Ecuador. La próxima semana me parece que se va a inaugurar la sede de UNASUR, y UNASUR tiene sede en Ecuador. Esto, sumado a todo lo que dijo Ola, pone a Ecuador un lugar bastante importante, no solo para nosotros, sino como sociedad global, y particularmente de América del Sur. Sin embargo, a pesar de todo lo que les dije, hace un rato estaba con el Windows atrás, y probablemente en todo lado se sigue usando más Windows en el Ecuador, y si bien tenemos gente que entendemos de la problemática del espionaje, entendemos bastante bien
¿Qué es lo que se puede hacer como un primer paso? Tal vez no dar privacidad total a todo el mundo de una, pero sí que se puede hacer para que cada uno pueda tener privacidad de irse protegiendo uno mismo, porque al final de eso se trata. Sin embargo, hace un año y medio, se estaba aprobando el proyecto de Código Orgánico Integral Penal. Y bueno, nosotros estábamos en nuestra vida y de repente nos enteramos que por ley los ISPs tenían que registrar mínimo 6 meses toda nuestra actividad en Internet, que es bastante menos de lo que decía Pilar, pero igual no ponía un tope, ¿no?, sino un mínimo, así que podíamos superarlas también si los que estaban en el poder decidían hacerlo, ¿no? Tenemos cámaras en los taxis también, pero bueno, eso es otro tema. Pero ¿por qué traje lo del COIP, o el Código Integral Penal? Es porque salió el artículo 474 que nos iban a vigilar a todos los ISPs, pero además, si alguien compartía internet, tenía que filmar a la persona que usaba el internet, registrar lo que estaba haciendo y publicar y tenerlo almacenado por si alguna vez, si yo le presté internet a mi mamá era una criminal, entonces yo tenía que estar ahí para denunciarla, ¿sí? ¿Y qué pasó? Nos enteramos tarde, porque ya el código estaba prácticamente aprobado. Probablemente si no era por los médicos y el aborto, ya ahorita esto no hubiera pasado. Pero tuvimos la posibilidad de participar y hacer algo. Entonces, en ese entonces, un compañero, primero estaba Alfredo Velasco de Usuarios Digitales, que el espionaje, que nos van a espiar, que el código penal, que ni sé qué, pero como a veces Alfredo Velasco siempre está dándole a todo el mundo todo el tiempo, entonces no le paré mucho balón, pero era importante. O sea, él, hay que reconocerlo, él fue el que nos abrió los ojos. Y luego conversando con compañero Dash, me dice, ve, esto va a pasar. Entonces dijimos, no, hagamos algo. Unos meses antes habíamos hecho una carta abierta al presidente porque el SRI estaba comprando licencias de Microsoft y obviamente quería LibreOffice con $400,000. O sea, si en vez de darle a Microsoft esa plata le dábamos a LibreOffice, probablemente solucionábamos un montón de problemas de LibreOffice. Pero decidimos hacer la misma estrategia, pero no como asociación, sino ir sumando. Entonces, probablemente muchos que estamos ahorita aquí en la directiva, los que hemos organizado este evento, nos conocemos 1 año y medio más de veras, digamos. Porque antes de eso yo sabía quién era Valeria sabía quién era yo, con Rubén Zavala habíamos trabajado una vez, pero decidimos, no, tenemos que hacer algo, unámonos, y de forma remota abrimos un pad, redactamos una carta abierta para el presidente y para los asambleístas de que la vamos a joder. Entonces tenemos que solucionar este problema en el que nos estamos metiendo y explicamos por qué es importante la privacidad, qué estamos perdiendo. Y además, apoyados de las revelaciones de Snowden, que nos dicen, no son unos locos que se unieron paranoicos, sino que realmente está pasando algo. ¿Y qué pasó después de eso? Generamos impacto. Nos llamaron los medios de comunicación, incluso nunca ingresamos formalmente la carta, ¿no?, sino que la hicimos abierta, pero la carta no fue suficiente. La carta generó impacto en redes sociales, generó impacto en internet, sirvió para que nosotros nos unamos, pero tuvimos que meternos ahí. Incluso me acuerdo con Andrés, ahí nos coló María Augusta Calle en las reuniones de Alianza País, porque se reunieron ahí en el Hotel Quito a hablar del tema, y nosotros nos metimos ahí, les explicamos el tema del espionaje. Luego nos recibieron en comisión, en la asamblea, y ahí debatimos justamente con la gente de la policía, y creo que nos fue relativamente bien en el debate. Pero igual ahí nos acabó el tema. O sea, se siguió batallando y es chistoso porque fue justamente hace un año, cuando estábamos en el evento de la Minga que organizamos el año pasado en el IAE, que ahí se concretó y se sacó el artículo 474 del Código Penal. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque es una prueba de que si nos unimos podemos generar cambios en la sociedad. ¿Y por qué es importante este evento? Este evento es importante porque estamos unidos, pero ya no somos reactivos, sino que somos propositivos. Estamos aquí para decir, no vamos a solucionar el tema de la gobernanza en Internet, pero estamos poniendo aquí la semilla. Este tipo de eventos sirve para unirnos. Y bueno, eso es lo que le quería decir. Antes les iba a comentar otras cositas, pero ¿todavía tengo tiempo o no? 2 minutos, vamos a ver si sale. Bueno, yo al principio les hablaba de toda la maravilla de cómo el Ecuador apoya el software libre, dimos así los Assange, pero si uno ve la televisión, nada de esto está pasando. Si uno ve una comercial de internet móvil, es
El celular viene con tus amigos en Facebook y tus seguidores en Twitter, ¿no? Incluso prostituyen la palabra amigos y se quejan del caudillismo, pero nos hacen caudillos, ¿no? Todos tienen sus seguidores ahí con Twitter. Pero están promoviendo redes sociales centralizadas, y en el caso de Facebook, comprobado que es parte del espionaje de la NSA. Por eso es importante que las políticas públicas que se puedan hacer desde el Estado, no solo nosotros como sociedad civil, y un ejemplo es cuando pasó esto de Snowden, lo que el presidente dijo: Senaín, solucionen el problema. Y lo que está haciendo la Senaín es solucionando el problema para los ministros, del presidente y las autoridades, pero eso no soluciona ningún problema. ¿Por qué? Porque primero son poquitos, y el hecho de que espíen a los gobernantes, a lo que siempre ha pasado, lo realmente crítico de lo que está sucediendo es que la vigilancia es a todo el mundo, ¿no? Entonces, incluso al presidente de aquí a 10 años ya va a estar todo vigilado cuando llegue a ser presidente, y la NSA va a saber muy bien quién es esa persona. Es importante educación y comunicación, o sea, los ciudadanos tienen que saber que esto está sucediendo, no tenemos que ser solo nosotros, sino tenemos que llegar a la mayor cantidad de gente. Ojalá este auditorio estuviera lleno y la gente estuviera afuera viendo lo que está pasando, pero nos falta sensibilizar más a la gente de lo que está sucediendo. Como dije, es un cambio cultural, y a mí me gusta citar una frase de Assange que dice que cuando descubrieron las bacterias, la gente tuvo que aprender a lavarse las manos con agua y con jabón. En el siglo XXI, si queremos comunicarnos por internet y queremos hacerlo de forma segura, tenemos que hacerlo con criptografía y software libre.